Hola y bienvenidos a este el video número 13 en la serie GOG, Comida de Aves y Bestias. Sobre las últimas semanas hemos investigado y hemos leído, bueno, primero de Hechos capítulo 2, donde Pedro anuncia que lo que él está proclamando a la gente es del profeta Joel. Y entonces fuimos al libro de Joel, capítulo 2, y empezamos a hablar sobre lo que Joel dijo, como en la época 9 antes de Cristo, muy importante, antes de la era cristiana, entonces como en los 890 más o menos. Y Pedro estaba anunciando a la gente que este es lo que Joel había dicho en sus profecías. Entonces investigamos en estas profecías en capítulo 2, hablamos sobre la importancia de la palabra oscuridad. Y la razón que yo quería enfocar en esto es porque hemos hablado mucho sobre oscuridad del sol, y cosas así que miramos en el libro de Apocalipsis, y miramos que habla de la falta de la verdad, de la luz de Dios en el mundo. Entonces hablamos mucho sobre esto. Espero que ya entendemos bien cuando encontramos estas cosas en las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis, que ya podemos entender lo que está por venir, lo que está a la vuelta, aunque, bueno, en parte lo estamos mirando hoy en día. De hecho, Pablo nos avisa en primera y segunda de Tesalonicenses que estos tiempos habían empezado durante la primera época. Pues es lo que dijo Pedro. De hecho, quiero leer lo que dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, 16. Es lo que estábamos mirando. Dice, más esto es lo que fue dicho por el profeta de Joel, el profeta Joel. Y será que en los postreros días, y estábamos practicando, postreros días hablan del tiempo del Mesías. Obviamente desde la primera época hasta su parousia, su segunda venida al mundo. Es lo que estamos esperando, pero solamente este periodo de tiempo viene al fin de las 70 semanas de Daniel, como lo llamamos, por la profecía de Daniel. Sabemos que falta una semana más, semana de 7 años. Y he dicho varias veces que está muy cerca. Lo que quiero hacer el día de hoy y sobre los próximos videos es hablar sobre la importancia de las profecías y de la palabra de Jehová, porque quiero poner un énfasis en la importancia del estudio. Y es algo que miramos en el libro de Hechos, cuando Pedro hablaba y dijo, este es lo que profetizó Joel. Entonces quiero hablar sobre lo que tal vez no es tan obvio en estos versículos y hablar sobre esto para ayudarnos a nosotros o tal vez meter en nosotros un deseo de estudiar, no solamente para saber lo que dice la palabra, sino para poder proclamar lo que dice la palabra de Jehová. Y entonces voy a hablar más sobre esto empezando el día de hoy en este video. Pero vamos a dar inicio primero y hablar con nuestro Padre. Padre, te doy gracias que podemos juntarnos esta mañana para estudiar tu palabra. Padre, te doy gracias por dejarnos tu palabra y que podemos tener confianza en lo que está escrito, porque tu espíritu primero
lo afirma en nosotros. Y aparte de los estudios de muchos eruditos que han dicho o han mostrado que estas palabras que nosotros tenemos en la mano son libros verdaderos que fueron escritos por apóstoles, por profetas, y las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y que podemos confiar en lo que leemos, que es tu palabra como fue entregada a Israel y a los de la primera época, de la eclesia. Y te damos gracias que podemos confiar en lo que fue escrito por Mateo, Lucas, Marcos y Juan y Pablo. Y podemos, como María, meditar sobre estas cosas para ver qué es lo que están comunicando a nosotros, qué es lo que podemos aprender y cómo aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y sabemos que por medio de tu Espíritu, solamente por medio de tu Espíritu, todo esto es posible. Y te doy gracias. Ayúdanos entonces a entender lo que estamos para estudiar el día de hoy y lo que hemos estudiado sobre los últimos años de este canal, ayudándonos a poner todo en el contexto y ver lo que está pasando el día de hoy y en estos próximos días y semanas, meses, años, hasta que venga el Señor para recoger su gente y pues poner sus pies sobre el mundo, y el tiempo ya no será más. Y te damos gracias. Guíanos ahora. En el nombre de Yeshua el Mesías te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a volver al libro de Hechos 2. El libro de Hechos 2. Y quiero leer solamente de 16 al 20, y para poner cosas en su contexto y recordarnos dónde empezábamos en esta serie. Entonces, Hechos 2:16 dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Pedro hablando a la multitud de judíos. Esto es importante. La multitud de judíos que estaban presentes en Jerusalén ese día para el día de Pentecostés. Tenemos que recordar, Pentecostés no es lo que muchos lo dicen hoy en día. Este fue una celebración 50 días después de la Pascua, un día que Jehová había dado a su gente desde el libro de Deuteronomio, Levítico. Leemos en Levítico sobre Pentecostés, y entonces ellos cada año celebraron este día. Entonces, y la verdad no tiene nada que ver con una denominación que miramos hoy en día y hablar en lenguas como ellos lo dicen. Obviamente miramos aquí que la gente hablaban en diferentes idiomas, y los de, como miramos en versículo 8, cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y entonces, brincando más adelante, Pedro da una respuesta a esta pregunta. Dice en 17: y será que en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir toda carne? No quiere decir cada individuo, sino que quiere decir los que no son judíos van a estar incluidos también en la promesa.
Hasta este punto solamente los judíos conocían a Jehová. Jehová no se había revelado a él mismo a las naciones. Entonces entendemos de Mateo 28 que Yeshua dijo a los discípulos, ya vayan a las naciones. Entonces, cuando hablamos de toda carne, no hablamos de cada individuo, hablamos de personas de cada tribu, lengua, nación. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Recuerden, leemos en Ezequiel 36, Jeremías 30, 31 sobre el nuevo pacto, donde Jehová prometió derramar su espíritu sobre su gente. Es parte del nuevo pacto. Entonces, dice, y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas. Ya hablamos mucho sobre esto. La luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y memorable. Entonces, aquí tenemos una profecía dicha por Joel en 9 épocas antes de la primera época, y aquí Pedro lo está anunciando a la gente para poner todo en un contexto. Entonces, yo quiero hablar sobre dos cosas que yo veo aquí que tal vez no son tan obvias, pero nos hablan mucho sobre el entendimiento de las escrituras que tenían aquellas personas presentes en ese día. Entonces, la primera cosa es esto. Pedro había leído lo que proclamó a esa gente, Joel. Él sabía que venía del profeta Joel y lo está proclamando. ¿Qué quiere decir? Ellos estudiaron el Antiguo Testamento, conocían bien las profecías. Tal vez no entendieron en el momento cuando las leyeron. Y entonces, pero habían leído estas cosas, guardado la palabra de Dios en su corazón, esperando el cumplimiento de sus promesas. Ellos estaban esperando el Mesías en la primera época. Bueno, de hecho, desde el tiempo en el desierto estaban esperando el Mesías. Entonces, Pedro había leído lo que escribió Joel. Tal vez no lo entendió en el momento, no entendió la importancia, pero el Espíritu de Jehová lo trajo a su memoria en ese día de Pentecostés y lo puso en el contexto del evento de ese día. Entonces, recuerdan, Yeshua los había dicho cuando él estaba con ellos: no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu Santo. Es lo que Pedro estaba diciendo. Estas personas no andan borrachas. Es el Espíritu de Jehová que está hablando. Entonces, lo importante para nosotros es recordar que al estudiar la palabra de Dios no entra en vano. Dios usa esto en su tiempo cuando es necesario. Va a traer a nuestra memoria estas cosas, pero para traer estas cosas a nuestra memoria
debemos meditar sobre la palabra de Jehová. Obviamente entendemos la importancia de estudiar. Estoy diciendo que Jehová no puede traer a la mente de su gente cosas que no habían leído, pues obviamente sí. Pero miramos aquí que Pedro dijo, este es lo que escribió Joel. ¿Cómo lo sabía? Porque lo había leído. Entonces, la segunda cosa que yo creo que, aunque no es muy obvia, pero es importante, es que Pedro se lo proclamó a la gente como si ellos también lo hubieran leído ya. Entonces, él dijo sin dar mucho comentario, dijo, este es lo que dijo el profeta y lo puso en el contexto del día, del evento, de este día de Pentecostés y adelante, no solamente ese día, sino fue para el tiempo, porque él dijo los postreros días, entonces este habla del tiempo del Mesías, desde que fue crucificado o que desde que entró en el mundo hasta el punto que regresa en su parousia. Entonces, um, lo estaba poniendo en el contexto para ellos y este fue su primer estudio bíblico. Entonces miramos que por leer la palabra de Dios, el Espíritu va a traer a nuestra memoria la palabra con un propósito de proclamar su palabra. Entonces miramos que no es suficiente solamente leer y pues para muchos de nosotros olvidar lo que leemos. Tenemos que meditar sobre estas cosas. De hecho, en lo que dijo Pedro aquí, miramos aquí que él citó no solamente Joel, sino los Salmos 16 y 110 también en su prédica ese día. Entonces, obviamente lo que para nosotros es importante es que podemos aprender la necesidad de lo que sucedió ese día, de leer y meditar en la palabra de Jehová. A menudo pensamos que el estudio de la palabra es solo para maestros o predicadores o tal vez profetas. Pero para comprender los tiempos que vivimos hoy en día, debemos tomarnos el tiempo de guardar su palabra en nuestros corazones. Tenemos un buen ejemplo de esto en los evangelios. En Lucas 2:19, por ejemplo, leemos que María guardaba todas las cosas dichas por los mensajeros de Jehová y las meditó en su corazón tratando de comprender el significado profundo de todo lo que ellos habían dicho. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Es el estudio de las escrituras hoy en día, desafortunadamente, es una disciplina olvidada. Y digo disciplina porque tenemos que disciplinar la mente y el cuerpo, la carne, a sentarse y estudiar las escrituras. No solamente leer unos versículos y tratar de aprender de memoria unas cuantas cosas. No, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo abrir Strongs, abrir Vines, abrir Eastward y tomar el tiempo para estudiar junto con estos videos o estudiar fuera del tiempo de este video y estudiar las cosas que estamos aprendiendo entre semana y meditar sobre lo que estamos mirando. Estudiar las palabras en el griego o en el hebreo y ver su definición y ver cómo las utilizaron en aquellos tiempos y ver
más profundo en las Escrituras. Entonces, y guardar estas cosas, porque como Pablo dijo a Timoteo, necesitamos estar preparados dentro y fuera de tiempo para dar una respuesta por la fe que tenemos. Ahorita es fácil porque no hay tanta persecución en nuestra parte del mundo. Hay partes donde hay mucha persecución, pero aquí con nosotros no tanto. Pero viene el día y si no estamos preparados con una respuesta, ah, bueno, atrevo a decir que muchos van a caer a un lado porque no van a estar preparados. Pero este es el punto que estoy enfatizando aquí. La necesidad de estudiar y estar preparados para este día. Y este me lleva a una pregunta, a unas preguntas. ¿De qué sirve la profecía o las palabras de Jehová? ¿O por qué Jehová nos dejó sus palabras y las profecías? Entonces, obviamente, no debemos ver estas cosas solamente como un ejercicio en disciplina de leer las escrituras como un deber. Sus palabras son vida para nuestras almas. Es agua viva. Es nutrición para el alma. Entonces es necesario el estudio. Es necesario meditar sobre estas cosas. Yo quiero pasar un tiempo en estos próximos videos hablando sobre la respuesta a estas dos preguntas. Yo estuve consultando varios diccionarios bíblicos y encontré las siguientes perspectivas sobre la profecía bíblica y los profetas. Y quiero leer estas cosas. No voy a mencionar de cuál libros vienen diccionarios bíblicos porque son varios. Pero quiero leer lo que encontré a estudiar esto. Primero, entendemos que la verdadera profecía no viene por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Jehová Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1 y el versículo 21. Como estamos hablando de Pedro, aquí él dijo, porque la profecía, déjeme empezar en 19, porque es donde él empieza a hablar sobre esto. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Exactamente lo que yo estaba diciendo, la necesidad de meditar sobre estas palabras. Él dice, tenemos además la palabra profética más segura, más segura. Entonces, hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Yo vivo en las montañas, a los 6,500 pies sobre el mar. En las noches, cuando no hay luna, está bien oscura la noche. Entre mi casa y donde vive mi mamá, he puesto lámparas solares para alumbrar la senda, porque sin estas lámparas no voy a decir imposible, pero es peligroso caminar entre aquí y donde vive ella, porque uno puede tropezarse en la tierra. Y a veces en la noche hay animales aquí,
coyotes, aún hay osos cerca, aunque nunca he visto uno, pero hay unos, y pumas, entre otras cosas. Entonces, como dice aquí, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Entonces, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, Jehová va a revelar su palabra. Lo que nosotros hablamos en este canal no es algo privado, es algo para todos. Pueden investigar, pueden ver, pueden leer y ver si no es cierto cuando doy una definición de una palabra o hablamos de, por ejemplo, lo que quiere decir oscuridad en el libro de Apocalipsis, porque hemos visto muchos versículos que nos hablan de la oscuridad, que habla del día cuando no hay verdad en el mundo, o la verdad está pues escondida, o está pues menospreciada a causa del mundo. Entonces, no es interpretación privada, porque la profecía, versículo 21, no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo guiados por el Espíritu Santo. Este es el mismo Pedro que dijo, Joel profetizó. Es el mismo Pedro, unos cuantos años después, escribió esto para recordarnos de la importancia de lo que leemos en el Antiguo Testamento. Bueno, para nosotros también en el Nuevo Testamento. La segunda cosa que de estas perspectivas, los profetas del Antiguo Testamento influenciaron casi cada institución de Israel. Cuando ellos proclamaron la palabra de Jehová, este influenció todo en cada casa, los matrimonios, la vida en una tribu de Israel, toda la nación de Israel, los sacerdotes, todo influenció casi cada institución de Israel. Entonces, lo mismo para nosotros. Cuando leemos estas cosas, deben de tener una influencia en nuestras vidas. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo andamos en el mundo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Lo que decimos a nuestros amigos, lo que compramos, debe de influenciar cada parte de nuestras vidas. La tercera cosa, ellos, los verdaderos profetas de Jehová, los que Jehová llamó y en quienes puso su espíritu. ¿Entienden esto? En aquellos tiempos, Jehová puso su espíritu en algunas personas de las tribus de Israel. Ni en cada individuo de Israel puso su espíritu. Cuando leemos Juan 3, este es lo que proclama Yeshua a Nicodemo, que en el libro de Números, cuando ellos estaban siendo mordidos por las serpientes, no todos levantaron su cabeza para ver esta serpiente que hizo Moisés. Muchos negaron la palabra de Jehová y no oyeron. Estamos hablando de judíos. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Jehová, miramos aquí, Jehová llamó y en quienes puso su espíritu. Entendemos el Nuevo Testamento.
Si somos de Él, si tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, Él prometió poner su espíritu en nosotros. Bien, entonces, los que Jehová llamó en quienes puso su espíritu, a menudo eran vistos como desprecio, eran encarcelados. Jeremías 37. Leemos de Jeremías que le encarcelaron. Fueron ignorados. Eso leemos en Isaías 6, 9 al 13. Ignoraron a Isaías hasta hoy en día. Y fueron perseguidos, como leemos en Primera de Reyes 19, 1 y 2. Ustedes pueden leer estos versículos después, pero miramos que cuando Dios pone su espíritu, Cristo lo dijo en Mateo capítulo 5. De hecho, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Cuando hablamos de los bienaventurados y llegamos casi al fin, dice en versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entendemos, si Jehová ha puesto su espíritu en su gente, entendemos que proclamar la verdad va a traer persecución a nuestras vidas de muchas diferentes maneras. Familia nos va a ignorar. Gente que conocíamos cuando fuimos a una iglesia apóstata empiezan a ignorarnos. Tal vez nos van a encarcelar con sus palabras, o tal vez literalmente, o nos van a perseguir, o hablan mal de nosotros, o miles de otras cosas cuando proclamamos las verdades. Pero entendemos, como dice aquí, regocijaos, alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, número 4, utilizaron imágenes del Antiguo Testamento para entender realidades del Nuevo Testamento. Este es lo que Pedro hizo. Tomaba de Joel y sus profecías, y puso todo en un contexto para ellos del día, del evento en que estaban viviendo. También miramos esto con Yeshua, con Adán. Pablo habla del primer hombre natural, el segundo hombre espiritual, en 1 Corintios 15, 22 y 23. Y entonces entendemos y vemos la necesidad de estudiar estas cosas para entender realidades del Nuevo Testamento. Y al final, número 5, lo fundamental es que él debió ser capaz de distinguir claramente el contenido de esta voz de su propio corazón. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que discernir cuáles son las cosas que yo deseo
o que mi carne desea y cuáles son las cosas de Jehová. Y si no hemos guardado su palabra en nuestro corazón, ¿cómo vamos a discernir? Tenemos que discernir, es decir, de su conciencia personal. Entonces hay muchos, por ejemplo, cuando miramos o hemos visto los videos de Dejado Atrás, esta es la conciencia personal de estos hombres, porque la verdad no tiene nada que ver con lo que fue escrito en el libro de Apocalipsis. Así ellos lo miraron en su propia mente. Entonces, solo así es capaz de hablar al pueblo en nombre de Jehová y de proclamar su palabra como la de Jehová. En este caso, él es hablando del profeta, portavoz de Jehová o la boca del Señor. Bajo estas condiciones, considera una necesidad absoluta hablar, como escribe Amos en 3:8. Voy a leer lo que dice Amos 3:8. Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Hablando del Señor Jehová, ¿quién no profetizará? ¿Qué quiere decir? Que al guardar las palabras de Jehová en nuestro corazón y meditar sobre ellas, tenemos que hablar. Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Si hablamos las palabras de Jehová, ¿quién no temerá? Este quiere decir que van a responder por humillarse y doblar sus rodillas y confesar sus pecados. Si Dios no quiere, no lo van a hacer. Si Dios quiere, lo van a hacer. Depende de Él. Como Pablo dijo, algunos echan la semilla, otros riegan la semilla, pero es Jehová que da el crecimiento. Entonces, las palabras deben de arder en el alma hasta que las pronunciamos. Vamos a terminar con Jeremías 27 y 9. Jeremías 20, versículo 7. Voy a leer hasta 9, todo en el contexto aquí. Recuerden, Jeremías fue perseguido por la gente. Él dice aquí, me confundiste, oh Jehová, y fui confundido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido. Todos se burlan de mí, porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces dije, no me acordé más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es así para nosotros. A estudiar estos videos, leer todo lo que hemos leído, podemos decir que yo no quiero hablar más porque se burlan de mí, pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Piénselo por un momento. Es el propósito de estudiar, de guardar en nuestro corazón sus palabras, para pronunciarlas, como Pedro en el día de Pentecostés dijo, gente, ellos no andan borrachos, es muy temprano en la mañana. Este es
lo que Joel profetizó. Es el cumplimiento de lo que todos nosotros hemos leído. Y entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios y guardamos su palabra en nuestro corazón, viene el día cuando Él va a revelar a nosotros el tiempo de hablar y no vamos a poder callarnos. Vamos a hablar y Él nos va a capacitar para decir exactamente lo que se necesita decir. Y entonces, quiero animarles con esas palabras. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre estas cosas, que he encontrado en este estudio de profecía bíblica, las perspectivas, y vamos a seguir hablando sobre los profetas antes de examinar Ezequiel 39. Por mientras es todo, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.